tratamos de mostrarte los pasos de las empresas en acción y tal vez alguien que cumple todos estos pasos es Martín Varsavsky, uno de los ejemplos de empresarios argentinos que triunfan en el mundo. Mirá de quién se trata. Emprendedor serial. Para ser abogado, tú estudias Derecho. Para ser médico, tú estudias Medicina. Pero si tú estudias negocios, no terminas siendo emprendedor. Martín Varsavsky fundó 8 empresas. Entonces, ser emprendedor es transformar una idea en una empresa. Hay que tener la idea y después hay que saberlo transformar en una empresa. 5 de ellas unicornios en los últimos 30 años. Los emprendedores preferimos caminar con una selva con un machete En 2021 consiguió $250 millones en Wall Street que caminar por una ruta asfaltada y ser uno más. para su nuevo fondo Liberty Holdings, que tiene en la mira a la industria de la movilidad. Bienvenido. Hola Martín, aquí José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, primero la posibilidad que nos da esta virtualidad es hablar con referentes argentinos por todo el mundo. Contale a la gente desde dónde hablamos y qué estás haciendo por estos días. Bueno, estoy en Madrid, donde vivo normalmente, aunque frecuentemente estoy también en Estados Unidos. Digamos, en los últimos años viví entre Estados Unidos y España, a veces más en Estados Unidos, ahora más en España. Y con respecto a lo que estoy haciendo, digamos, me dedico a dos empresas y 3 fondos de inversión. Una empresa es de la fertilidad, es la cadena de clínicas más grande de Estados Unidos de fertilidad, que se llama Prelude. Después tengo otra empresa de fertilidad que se llama Overture, que hace equipos médicos. Y después una tercera empresa de fertilidad que se llama Gameto y es más científica, es en Harvard y trata de lograr que se puedan conseguir ovocitos de la piel de las mujeres, digamos, como ovocitos sintéticos. Y además de eso, tengo otra empresa que se llama Gogo Network, que se ocupa de hacer robots, pero otro tipo de robots, no los robots como en el laboratorio de fertilidad, que estamos haciendo robots para automatizar, sino robots de coches autónomos y para entrega, para transporte de comida o de gente, en fin, todo un tema relacionado a los robots autónomos. Martín, mientras vamos hablando estamos viendo, por ejemplo, algo que habías compartido vos con la gente en tus redes sociales que tiene que ver con Gogo Network, pero por un lado tenemos la fertilidad, que era un tema del futuro que vos trajiste al hoy, por otro lado esta cuestión de transporte o de movilidad, que es uno de los ejes de lo que viene. ¿Cómo planteas tu agenda de negocios? ¿De qué manera es que decís voy a apostar por este o tal negocio? Bueno, yo durante mi carrera me dediqué a grandes temas en profundidad. Por ejemplo, empecé con la biotecnología y trabajé con un científico premio Nobel argentino que ya falleció, César Milstein. Después me pasé al mundo de las telecomunicaciones y hice Viatel y Yastel y Ya.com y Fon. ¿Por qué, digamos? Porque en cada uno de estos momentos se veía como una gran transformación. Las telecomunicaciones pasaban de cobre y el teléfono fijo a fibra óptica y el teléfono móvil. Después me pasé a la energía y hice una empresa Eolia Renovables, una de las primeras empresas de Europa de energía solar y eólica en el 2005. También la energía es un campo que ha cambiado muchísimo. Ahora queremos cada vez más las renovables y menos el destruir el planeta quemando carbón o gas o petróleo. Y después volví a los temas de salud. Y en el campo de la salud la revolución es el congelamiento de ovocitos, el testeo genético de embriones, un poco la idea de que el futuro de la fertilidad pasa por una manera
más segura de tener hijos más tarde, que es lo que la gente quiere, tenerlos más tarde. Entonces, en general, mi carrera tiene que ver con campos grandes, telecomunicaciones, energía, transporte, salud, donde veo que hay posibilidades de por lo menos liderar o navegar la ola del cambio que está viniendo. Martín, en el caso concreto, cuando hablamos de fertilidad, ¿vos crees que el problema de fertilidad que afecta a tantas parejas a nivel internacional tiene solución? Digo, lo que estás viendo a partir de la ciencia y la tecnología, ¿es que esto puede revertirse? Sí, es decir, el problema de la fertilidad es que hemos separado la biología de la psicología de la gente. Antes, en la generación llamada Baby Boomers, los Baby Boomers tenían sus hijos cuando su biología estaba lista para tenerlos. Entonces esta es la generación de posguerra, del 45 en adelante, y tuvieron muchos hijos y no había ningún problema de fertilidad. El problema de fertilidad empezó en los años 80, 90 y en los últimos 20 años, cuando la gente empezó a querer tener los hijos más tarde en la vida. Y cuando uno quiere empezar a tener hijos a los 30 y pico, cuando uno los quiere tener entre los 30 y pico y los 40 y pico, es ahí cuando más o menos un tercio de la gente nunca lo consigue. Es una cantidad enorme de gente que no consigue tener hijos, al punto que en España, por ejemplo, la tasa de fertilidad tendría que ser 2,1 para que la población se quedara estable, y en España es 1,2, es decir, la familia típica española ahora tiene solo un hijo, y hay un montón de mujeres, tipo más del 20%, que no llega a tener ni un hijo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la fertilización in vitro, el congelamiento de ovocitos. Es una serie de tecnologías que permiten tener hijos a la gente cuando estén listos. Lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, ayudar a la gente a crear una familia cuando quieran crear una familia. Martín, ¿cómo te llevas con las cuestiones que derribás? Digo, porque en todas estas industrias donde te vas metiendo hay, por un lado, en algunos casos vieja legislación, en otros casos algunas cuestiones a derribar. Digo, ¿cómo te llevas a lo largo de tu carrera con eso de romper los moldes? Bueno, sí, es un problema. Tuve bastantes líos en mi vida por esas cosas. Por ejemplo, cuando empezamos contra Telefónica, en Telefónica nos cortaba las conexiones y, digamos, el status quo, cuando antes era solo una empresa y no había competencia, cuando llega la competencia tratan de pelear para que no llegue, ¿no? En el caso de las renovables también había un lobby grande contra las renovables. Como sí que cuando yo entro en ciertos sectores me encuentro con algunas empresas que creen que se merece que el mundo no cambie. Y yo en general represento al mundo que cambia, y eso afecta negativamente a alguna gente. Pero al final, inclusive Telefónica hoy es una empresa mucho mejor por tener competencia. La competencia hace que todos seamos mejores. Los seres humanos somos frutos de la competencia, se llama la evolución. Y la evolución es el estado natural de las plantas, los animales, los seres humanos y las empresas. Hace mucho tiempo hablamos con vos del tema de la pandemia y habías spoileado lo que después el diario del Lunes terminó contando, que es que no era una dicotomía en el mundo de economía o salud, que había que tener cuidado con tanta restricción que había en nuestro país, porque eso iba a ocasionar lo que pasó después, ¿no? Hoy tenemos un 40% de pobreza, tenemos una situación económica agobiante, digamos. ¿Cómo ves con ese diario del Lunes, por un lado lo que vos dijiste y por otro lado lo que pasó? Bueno, yo lo que venía diciendo es que la economía también es salud, y que si uno pensaba que era salud o economía, no iba a tener economía para pagar por la salud, y que la gente no solo se muere de COVID, sino que se muere de muchísimas otras cosas.
y que en Argentina se trató de conseguir lo que consiguieron en Australia, pero no se consiguió, y además la Argentina no tiene la fortaleza económica para hacer lo que hizo Europa y lo que hizo Estados Unidos, que es pedir préstamos. Al final lo que se hizo aquí fue, al frenar la economía, se le siguió pagando a todo el mundo y se endeudó. El país se endeudó bastante, es decir, todos los países europeos se endeudaron bastante. En Estados Unidos se endeudaron por 5 trillones dichos en inglés, que son creo que 5 billones dichos en castellano. Entonces, esa capacidad de endeudarse para parar la economía, meter a la gente en su casa, es algo que los países latinoamericanos no tienen. La clave ahora es vacunar lo más rápido posible, eso lo sabe todo el mundo, pero no frenar la economía. Por ejemplo, el tema del turismo en Argentina es increíble que no hayan dejado, todavía no dejen entrar a turistas doble vacunados de las mejores vacunas del mundo. Es decir, no lo entiendo para nada, porque la Argentina tenía un sector incipiente de turismo. La Argentina es un destino, es uno de los países más lindos del mundo. Y el hecho de que no dejen entrar a vacunados en España, nos dimos cuenta de eso hace mucho tiempo, que pueden entrar los vacunados. No sé, se tomaron una serie de medidas en las que se usó demasiado de excusa la salud al punto de que el país se quebró. No tiene sentido. Claro que hay que tomar medidas, pero se tomaron demasiadas medidas para la salud que no funcionaron, y la Argentina tiene casi más COVID que nadie en el mundo, y se destruyó la economía, está destruida. Martín, cuando uno ve ese contexto y por otro lado tu realidad, sin embargo te uniste a Alec Oxenford y te uniste a Matías Nissenson para crear la segunda edición del Fondo Myelin, que busca inversiones en América Latina. Concretamente, ¿de qué se trata? Muchos nos pueden estar mirando y dicen, bueno, yo tengo una oportunidad para Martín en la región. Bueno, yo no creo en la Argentina, pero creo en los argentinos, no sé cómo decir. Es decir, el país a nivel institucional nunca despega, pero hay argentinos espectaculares como Alec, como Matías y muchos otros. Y a mí me he ido bien apoyando a argentinos espectaculares. Entonces, es como no sé, uno piensa, no sé, Marcos Galperín es un absoluto genio de la tecnología, los negocios, y a veces la necesidad es la madre de la invención, y a veces crecer en un ambiente tan adverso. Yo creo que haber crecido en la Argentina de los 70 con la dictadura militar y los horrores que se vivían, sin duda había una selección natural muy fuerte. Entonces yo creo que hacer un fondo sí tiene sentido, porque hay emprendedores buenísimos y además hoy en día casi no importa dónde estás. Si tienes una empresa de juegos, de cripto y de muchas cosas digitales, por supuesto sí importa dónde uno está para cosas que tienen átomos, pero para cosas digitales la mejor idea puede estar en La Plata o puede estar en Córdoba o puede, digamos, el mundo digital no tiene fronteras, así que sí que hicimos el Fondo Myelin con 3 argentinos, uno en España, estoy yo, y está Alec en Río, y está Matías en Buenos Aires, y buscamos y apoyamos emprendedores argentinos como por ejemplo Matteo Mariatti, que se fue a Estados Unidos, hizo Cookie Unity, que le va increíble, una empresa de comida de calidad, es una app de comida de calidad. Él había hecho Sushi Pop en Buenos Aires, quizás los que nos están viendo lo conocen. Entonces, sí, seguimos a argentinos de talento y también invertimos en gente de talento de todo el mundo, no es solo argentinos, pero hay una conexión ahí.
Martín, hablabas de Galperini, de esa situación de crear una empresa, también un gigante global, pero hay una frase que le decían a Galperín cuando él tenía su idea, que era: esto no va a funcionar, ningún ciudadano de América Latina va a comprar algo que no puede tocar ni ver. Fue el veredicto que le dieron sus compañeros de escuela, de negocios, cuando él les contó su proyecto. ¿Cuántas veces te dijeron que no iba a funcionar algo que vos proponías? No, muchas veces, porque es el problema de la gente que tiene ideas pioneras, que, por ejemplo, la última empresa, la de fertilidad en el 2016, cuando salí a levantar $100 millones, y yo veía a los inversores y decía, yo empezaba la reunión, decía, las relaciones sexuales son geniales, pero no para hacer bebés. Y era algo que chocaba, porque la gente dice, no, las relaciones sexuales son para hacer bebés. Y yo decía, no, las relaciones sexuales son principalmente para pasársela bien y para vivir un amor y ocasionalmente para hacer bebés, pero si uno trata de hacer bebés a partir de una cierta edad, hay métodos mejores para hacer bebés que las relaciones sexuales. Pero son ese tipo de conversación que la gente, primero hay que sacarla de lo que escuchó toda la vida, porque la gente está como programada de una manera. Cuando empezamos con la energía solar, nos decían que la energía solar nunca iba a funcionar sin subsidios, que no había manera, que era carísima, que los paneles eran carísimos. Y efectivamente los paneles bajaron 99% de costo, ¿no? Y ahora, por supuesto que la energía solar sin subsidios es posible y se está implementando en todo el mundo, pero o por ejemplo cuando empezamos con la fibra óptica, la gente decía, pero ¿para qué quiero fibra óptica? Si con el ADSL estoy fenómeno. Y hasta que probaban la fibra óptica, después ya probaban la fibra óptica y no querían más usar ADSL, pero era como, habría que hacer que la gente lo probara, y muchas cosas en las que estuve metido yo, siempre hay un momento de educación. Y en una empresa que me fue mal, que se llama Einsteinet, en la que perdí $50 millones míos y más de 100 millones de mis inversores, que es como mi ojo negro en los negocios, fue la primera empresa de cloud computing de Europa. Y nos pasó que fue muy temprano. La gente decía, pero yo tengo todo en mi disco duro, ¿para qué quiero meter todo en la nube? Era como, le daba miedo, como separarse de su información, como que llevó un tiempo para que se estableciera el cloud computing. Y en ese tiempo nosotros terminamos vendiendo la empresa casi regalada, y después efectivamente despegó, pero digamos, nunca me equivoqué con una tecnología que nunca despegó, pero sí que me equivoqué en el timing, en el caso de Einsteinet, pero en las otras pasé malos momentos, pero aguanté, y hasta que se hizo realidad, como le pasó a Marcos. Es decir, Marcos tiene un éxito increíble, su empresa vale casi 100 billones, pero no fue de un día para otro, fueron 20 años de lucharla, ¿no? Y estas cosas llevan tiempo. Es así. Martín, la última, gran parte de los proyectos en los que vos estás parecían de ciencia ficción en la época en la cual los encaraste. ¿Qué cuestiones de ciencia ficción de hoy crees que van a ser realidad en el futuro cercano? Bueno, en el tema de los coches autónomos que estoy metido ahora, todavía parece de ciencia ficción. No están listos, pero ya están casi listos. Por ejemplo, ahora sí pueden funcionar en territorios acotados, lo que se llama en inglés el geofencing. Digamos, cuando yo era chico, no me imaginaba un futuro de redes sociales, pero sí me imaginaba un futuro de coches que se manejaran solos, ¿no? Y eso me parece alucinante cuando voy en uno, porque muchas veces me ha tocado ir. Después, a nivel de biología, se están haciendo cosas increíbles en la lucha contra el cáncer, usando el ARN mensajero para otro tipo de cosas que las vacunas de COVID. Con el CRISPR, es una tecnología que se usa para editar genes y se está usando para tratar enfermedades.
También el análisis secuencial de los genomas para lanzar un campo nuevo que se llama la farmacogenética, que es uno de los problemas de los medicamentos, es que en general funcionan, pero a alguna gente les hace muy mal, ¿no? Entonces, a veces no se aprueban medicamentos que serían buenísimos para, no sé, el 98% de la gente, porque al 2% de la gente le hace mal. Pero con la farmacogenética, analizando el genoma, se puede saber a quién le va a hacer mal, y entonces se puede aprobar para los otros que lo necesitan. Y bueno, hay muchas cosas más. Realmente estamos viviendo un momento fantástico en la innovación. Martín, muchísimas gracias por estar en nuestro cierre del encuentro digital, que tiene que ver con eso, con gente que transforma, con gente que innova, con gente que emprende como vos. Así que un placer haberte tenido. Encantado de estar con ustedes. Y hoy recorrimos estos 6 pasos, muy breves, concisos, que podés aplicarlos independientemente del tamaño que tenga tu empresa. Habíamos arrancado con el poder que tienen los datos, el poder de la innovación, el poder de la transformación, la idea de gobernanza que veías en los últimos puestos, y también lo que veíamos era el proyecto que tiene que ver con esta idea, de ir avanzando por distintos pasos. Te decía, arrancamos con ese puesto 1 que tenía que ver con la innovación, con la creatividad. Seguimos con ese puesto 2 que tiene que ver con la inteligencia artificial. Continuamos por empresas que te llevaban por el mundo de la innovación. Recorrimos a través de los unicornios cómo ganar en escala, cómo ganar en tamaño, cómo ganar en proyección internacional y cómo una idea que surge en la Argentina se proyecta a todo el mundo. Y cerramos recién con Martín Varsavsky, que básicamente resumía los 6 puntos en una historia de vida de un argentino que tuvo que irse en condiciones muy difíciles para nuestro país, que a partir de ahí empezó a emprender, que se topó con determinadas trabas, que la vio antes en el mundo de las telecomunicaciones, que la vio antes en el mundo de la fertilidad, que la vio antes en el mundo de la inteligencia artificial, que en algunos momentos, como te decía, y como lo dijeron varios emprendedores, llegó antes de tiempo, y esa llegada antes de tiempo lo que generó es que no tuviera la posibilidad de tener un retorno a esa inversión como esperaba. Pero sin embargo, esperó a ese paso 4, volvió a empezar y llegó a la meta en esta que es nuestra rayuela que compartimos con vos en Empresas en Acción. Y esto que fue una edición especial de nuestra comunidad de negocios. Nos reencontramos la próxima. Muchas gracias. Más de 170.000 reproducciones tuvimos en este encuentro digital que tuvimos. Pronto nos veremos personalmente y nos vemos en la próxima edición.